Tengo que confesar que desde que Germán Cabello Ettelman nos dio su primera conferencia en la que nos habló de la Atlántida, supe que llegaría muy lejos. Y me alegra no haberme confundido en esta ocasión, que no haberme confundido. Aquella intervención suya fue grabada por divulgadores del misterio que distribuye su producción en YouTube, como es de sobra sabido. Desde entonces, mediados del año pasado, la audiencia sube por días espectacularmente. Por otra parte, su libro, la de Atlántida, El reino del olvido, ya se ha convertido en una obra de referencia en los círculos especializados y resultó un éxito, y sigue siéndolo, extraordinario. Hoy me agrada poder presentar de nuevo a Ettelman, un cántabro que, sin salir de España, tiene tantos seguidores en su faceta de investigador, historiador y escritor. Durante 3 años dirigió la revista Atlántida, centrada en la Edad de Bronce, y con otros datos que daba, como de libros, artículos, etc. Hoy nos va a hablar de pinturas rupestres, lectura, significado e historia de ellas. No he tenido tiempo de leer un libro que, como veis, es muy, muy grueso de tamaño, pero sí puedo decir que lo he visto por encima, me he parado en algunos temas que me interesaban más que otros, y puedo asegurar que la conferencia será de gran interés, porque va a hablar de estos temas. Así es como así como tanto interés como tengo, pues, por terminar de leer el libro. Sin más, por mi parte, paso la palabra a Edelman, que seguro estarán deseando oírle. Oh, pues gracias, Ramos. Aquí estamos otra vez, encantado de volver a veros a todos y bueno, muy agradecido, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con este nuevo libro que ha salido también en Almuzara y bueno, estamos muy contentos con él. Bueno, se titula Pinturas rupestres, así es como lo han publicado en la editorial. Y aunque luego os explicaré que originariamente tenía otro título. Y bueno, el caso es que está vendiéndose muy bien, se ha puesto el número uno en ventas, el mes pasado ya estaba el número uno y no se ha movido desde los cuatro primeros, desde que salió. Y la verdad es que estamos muy contentos con las ventas y está siendo un éxito, incluso más que el otro. Entonces, pues bueno, pues muy contentos. El libro se centra en, bueno, el título original, os pongo aquí, ya veréis. Ah, no pasa ahora la foto. Vale, ¿qué pasa ahora? Cuidado, no pasa la foto. A ver, vamos a disminuirlo. A ver ahora. Sí, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, de acuerdo. El título original, como veis aquí, era Lectura de los ideogramas y prehistóricos, porque no trata tanto el libro de pinturas, sino de una lectura de una codificación, o sea, las pinturas prehistóricas, pero no solo las pinturas, sino también los grabados y otras, en hueso, en piedra y fuera, en el exterior de cuevas, ni siquiera son rupestres. Es una codificación que ellos escribían las cosas así. Entonces, eso es lo que importa, porque además de esa lectura, sale una construcción histórica, sale la lectura en sí, que es una reconstrucción de hechos históricos de batalla, de gentes que vinieron, de cultura, de cosmología, de religión, de un montón de cosas que nos cuentan. Entonces, eso es lo más importante del libro. O sea, el libro habla en realidad poco de las pinturas, sino que está a través de las pinturas y a través de la lingüística y a través de otra serie de datos, a través de la etnografía, un montón de cosas que recoge, no solo las pinturas, está reconstruyendo aquel mundo. Entonces, la lectura nos ayuda muchísimo, confirma muchas cosas, pero el tema importante no es las pinturas prehistóricas, sino la reconstrucción de historia que se hace, que incluye pues, varias cosas importantes que ahora veremos. Entonces, sí, de acuerdo, también están las pinturas. El libro lo dedicamos a Sautuola porque se le hizo mucho daño a ese hombre y tenía razón. Entonces, la cueva de Altamira la queríamos leer, era lo que teníamos más claro cuando empezábamos el libro, pero luego no nos cupo, porque resulta que la codificación en magdaleniense es ya muy compleja y realmente en 500 y pico páginas que tenemos de libro no cabe. O sea, entonces nos hemos
como hemos tenido que empezar por los tiempos más primitivos, que es más simple la codificación, porque tenemos que empezar por lo simple, pues resulta que al final no hemos llegado al Madaleniense y no os puedo explicar Altamira, que es realmente muy compleja. Si veis, si veis la imagen esta, no solo son los bisontes, sino que es una maraña de un montón de signos, cientos de signos realmente, y eso es realmente complejo de contar. Se llevaría un libro entero solamente el techo de los bisontes. Entonces, no hemos podido, pero ponemos un extracto de la lectura en los epígrafes. Luego también ponemos otros en esto también son los epígrafes, ponemos, por ejemplo, una pieza de hueso que se ve ahí arriba de la cueva del Valle, ponemos la cueva de Cogul, ponemos un mural de Cataluyú, todos estos están leídos y ponemos también extractos de su lectura a la derecha. La verdad es que hemos leído decenas y decenas de cuevas, no solamente del arte paleolítico de Altamira, tipo Altamira o tipo Chauvet, sino que también las neolíticas las leemos bastante bien y la verdad es que incluso podemos entrar a la lectura de muchas obras de la Edad del Bronce. Entonces, la verdad es que es un compendio de información nueva muy importante y a tener en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando empezaron en el siglo XVIII las investigaciones sobre las pinturas prehistóricas, porque se conocían desde siempre, por lo menos las de estilo levantino y las esquemáticas, no las de estilo levantino, estilo Gogol, pero sí las esquemáticas, como estas de Fuencalientes, y también las de la zona de Ávila, por ejemplo, o de las Batuecas. Esas se conocían desde siempre y se sabían que eran anteriores a los romanos, pero empezó el estudio científico en el siglo XVIII y con Lope de Cárdenas, que es el que estaba haciendo estos grabados hacia 1780. Y bueno, este es el inicio del estudio científico. Solo que pasa es que quiero que lo veáis porque eran estilo esquemático, esas también las hemos leído, o sea, no hay problema. Y el caso es que en principio, en el siglo XVIII, se pensó que los prehistóricos empezaban con cosas muy esquemáticas como estos dibujos, que eso era el inicio de la representación. Entonces, cuando luego vino Sautuola con Altamira y esos bisontes tan bien hechos, pues no lo creyeron, consideraron, porque ellos tenían el prejuicio de que los inicios del arte tenían que ser esquemáticos. Entonces, caigamos en la cuenta de que nuestros prejuicios suelen ser normalmente lo que nos impide entender las cosas porque tenemos nuestros esquemas. Y si nos dicen algo que es completamente nuevo, inopinado, como por ejemplo ahora que eso es un sistema de escritura, pues lo lógico, lo que tendemos a hacer es a rechazarlo, pero cuidado que no, que esto es seguro. Entonces, eh, afortunadamente, Alcalde del Río vino después de Sautuola y rescató todo ello porque se dio cuenta de que donde hay que buscar es en el interior de las cuevas, en el interior profundo, donde en sitios de difícil acceso. Eso fue el gran acierto que hizo y gracias a eso se multiplicaron los hallazgos y ya, bueno, ya se reconoció que era verdadero y que se había pues, cometido una gran injusticia con Sautuola. Este fue esto que veis aquí, perdón, es la montaña cónica del castillo, que es uno de los grandes hallazgos de Alcalde del Río, porque es la mayor acumulación de pinturas prehistóricas del mundo. Es de por sí solo es de primera magnitud a la hora de reconstruir el pasado. Esto es un grabado del siglo XIX de cómo empezaron a imaginar a los prehistóricos en aquel tiempo. Bueno, cómo empezaron. Esto viene más antiguo de la prehistoria, de los salvajes, peludos y tal. Pero bueno, en el siglo XIX ya sabían que trabajaban la piedra, entonces los ponían trabajando a todos la piedra, pero si os fijáis están todos melenudos, sin peinar, prácticamente desnudos. Alguno lleva algún taparrabos de piel muy mal hecho, pero vamos, esto no tiene nada que ver con el nivel social y cultural que realmente tenían en el Paleolítico Superior o la edad ancestral, más o menos del 40.000 a 10.000 antes de Cristo, que es cuando tenemos los grandes murales, los grandes siglos de los murales. Y esto que tenéis aquí es un intento de lectura de la cueva de Altamira que realizó el héroe Burán o Liwao, como queráis decirlo, y, bueno, sus intentos de lectura, o sea, él uno de los mayores y más grandes expertos que ha habido nunca en prehistoria, y bueno, tenía razón, es un sistema de escritura y se pueden leer. O sea, esto no lo digo yo el primero, sino que lo decía él. Lo único que pasa es que él no halló la codificación correcta y por eso luego se lo han echado atrás los demás investigadores. Pero la verdad es que tenía razón y era un sistema de escritura y se puede leer. Aquí tenemos los tres grandes temas que aparecen en el libro, que primero es la historicidad de los mitos, porque resulta que si leemos las pinturas, como os estoy diciendo, que es un sistema de codificación, pues resulta que aluden a los mitos.
mitos que creemos que, bueno, que son posteriores, pero no, es que realmente remontan a muy antiguo y además tienen que ver con cosmologías y ideas religiosas de ellos en aquel tiempo. Entonces, todo eso se ha podido reconstruir muy bien con las pinturas y es un gran hallazgo. Luego, en sí también la codificación de los ideogramas es otro gran hallazgo, porque la evolución de la escritura es mucho más antigua de lo que se pensaba y esto ya está demostrado. Y luego también tenemos demostrado en el libro la mezcla de razas, es decir, los los neandertales aparecieron por mezcla racial de heidelbergensis con africanos, pero es que luego también los cromañones van a aparecer por mezcla racial de neandertales con las siguientes invasiones. Entonces, esto lo explicamos muy bien, la mezcla de razas, y y deja muy claro, por ejemplo, además con la lectura y con otros datos, con otros datos que se van moviendo, deja muy claro que, por ejemplo, los neandertales no desaparecieron por extinción, por alguna enfermedad o por un montón de cosas que se han dicho, y ni siquiera desaparecieron porque fueran exterminados, ¿eh? Sino que realmente desaparecieron por hibridación. O sea, se mezclaron con los invasores y de esa mezcla surgió la raza de Cromañón, que más o menos venía a ser la raza nórdica actual. Y esa mezcla de razas es la que produjo la desaparición de los neandertales, pero no su exterminio. O sea, sí que tenemos más genes de los invasores, eso es verdad, pero lo cierto es que también tenemos muchísimos más que un 2%, o sea, tenemos alrededor de un 30% de los neandertales. Aquí podemos ver, por ejemplo, el libro habla mucho de genética y, por ejemplo, explica que la idea que han esgrimido algunos genetistas de que los ojos azules aparecen con una mutación, bueno, eso no es cierto, los ojos azules aparecen periódicamente en ejemplares albinos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un esqueleto de la Braña en Asturias que, bueno, es de raza nórdica y, bueno, es del Neolítico, es del 8000 y pico, pero, bueno, es de raza nórdica y deja muy claro lo que estoy diciendo. La raza primitiva de esta zona es la raza nórdica y es la primera que apareció. La primera raza europea blanca, tal como la conocemos actualmente, que apareció es la nórdica y además apareció en España. Eso lo deja muy claro el libro bueno, esto es una de las pruebas que se manejan, hay muchas. Y luego empezamos ya con la lectura de los ideogramas, pero los ideogramas, de la edad ancestral, del 40.000 al 10.000 antes de Cristo, son unos ideogramas que mezclaron varios sistemas de escritura previos. Es decir, no empezó en ese momento, sino que ya venía de antes, y los neandertales tenían su propio sistema de codificación, tenían su propio sistema de escritura, que es el lenguaje de cráneos, pero a su vez los que venían de África, los protocromañones, tenían un sistema rúnico prefigurativo que también era un sistema de escritura. Aquí tenemos el meteorito de Oba, lo que veis en la imagen es el meteorito de Oba, que está en Namibia, y este meteorito tiene grabadas un montón de runas que se pueden leer. Estos mensajes ya los hemos leído y están hablando de diversas cosas y porque tiene varios. El meteorito no solo tiene este grabado, sino que tiene varios. Y bueno, pues esto se puede leer. Son runas perfectamente identificables bueno, las leemos en el libro y no hay problema. O sea, lo que pasa es que es muy complejo de explicar y lleva tiempo, pero y no vamos a tener ese tiempo. Pero la verdad es que en el libro se explica muy bien. O sea, esta lectura del meteorito de Oa. Aquí tenemos otras lecturas. Esto es de la cueva de la Clotilde, porque cuando empezó la figuración, esta es una de las primeras figuraciones del mundo, y la cueva de la Clotilde, son arcillas que hay en la pared, todavía no utilizaban pigmento y pintaban con el dedo en la arcilla, o sea, grabando con el dedo en la arcilla, y esto es una de las primeras, figuraciones de animales. El toro representaba a un dios y eso tenía una serie de significados, pero veis que tiene una secuencia de rayos en su interior, bueno, eso también es otro signo, y la combinación de toro y signo, a su vez, formaba otro significado. Entonces, ese es el sistema. Aquí tenemos otro toro que, bueno, se ve bastante mal en el centro de la imagen, pero luego he puesto con el recuadro este que veis, ese círculo a la izquierda, abajo, pues he puesto otras runas que no suelen venir en los calcos, pero que son muy claras y muy visibles, y también se puede leer. O sea, la cueva de la Clotilde la hemos leído entera en el libro y es un mensaje extraordinario. O sea, es muy importante esa cueva y por desgracia ha sufrido muchísimos daños de vandalismo. O sea, es algo imperdonable. Y bueno, pues es una de las cosas que también hablamos en el libro, pero sobre todo de la lectura, o sea, explicamos la lectura y todo eso. Y luego pasamos ya con la figuración también a las cuevas francesas, como la de Chauvet. Esto es en Chauvet, en Francia, en la Provenza. Y bueno, aquí podéis fijaros, este es un ejemplo muy fácil para que veáis, porque es un mamut, ¿vale? O un elefante. Pero podéis fijaros que el mamut está en negro, pero luego podéis ver los doble arcados de los colmillos que han hecho, que en una postura completamente irreal y que además lo han subrayado en blanco
porque primero los habían hecho en negro. Y luego también podéis ver la cola, elevada en forma de cetro. Bueno, ese es el signo del cetro, cetro alzado, y tiene un significado concreto. Entonces, esto es completamente irreal. No hay mamús que vayan con esa forma y con el rabo de esa manera, pero eso es porque tiene un significado. Y luego, lo más importante que podéis imaginar aquí es que, o que es inimaginable en realidad, es inopinado, es que todas las rayas y secuencias de rayas que tiene alrededor, que tiene cruces, aspas y secuencias en zigzag, todo eso también son signos de ellos. Y no es un oso que se pusiera a hacer esos signos, esos son artificiales. Puede que lo hicieran con una garra de oso, eso no me meto, pero no son trazos de oso, son trazos artificiales y además se pueden leer y los leemos en el libro, de hecho. Está codificado. Este también es en Chauvet, es un mural al que yo le tengo mucho cariño, porque, bueno, para poneros un ejemplo, este va a ser uno de los más fáciles. Ellos aprovecharon que aquí había una franja roja en la parte inferior de la roca y arriba era la roca blanca. Entonces lo que imaginaron fue el río del inframundo. Y para ellos el río del inframundo era colorado porque es por donde pasaba el sol. El sol cuando daba la vuelta a la Tierra pasaba por debajo de la Tierra y entonces es el río del inframundo y está colorado porque es por donde está pasando el sol. Porque el sol conlleva la vida y ese colorado significa la vida. En cuevas españolas también tenemos esta composición, solo que han pintado de rojo en vez de utilizar una veta natural, pues han pintado de rojo, pero eso es posterior. Por ejemplo, en cuevas asturianas esto aparece y bueno, pues sigue habiendo más, o sea, muchas veces los temas se repiten de unas cuevas a otras y eso pues facilita porque además va cambiando alguna cosa y vamos viendo la evolución de las ideas de religión o de cosmología que ellos podían tener. Aquí lo que tenéis es, bueno, no se ve, pero hay otro caballo grande que está en la parte según se ve en la imagen, en la parte de la derecha por detrás del ciervo que tiene. Si veis el ciervo, que si lo veis en la parte de arriba a la derecha, veis que tiene el cuello barrado. Bueno, pues ese signo del cuello barrado es una fase y es un signo muy claro, además del ciervo, que en realidad es una cierva, si veis que no tiene cuernos. Y luego el caballo grande que tiene detrás, ese caballo luego sigue por abajo en ese caballo rojo que sí vemos, que sí podéis ver en la imagen, y ese caballo es el sol cuando ha bajado al inframundo, porque el caballo siempre representa al sol, y luego os hablaré un poco, si nos da tiempo, de cómo se averiguan estas cosas. Pero el caballo es el sol, ha bajado al inframundo, y podéis ver debajo dos rinocerontes chiquititos. Bueno, pues esos dos rinocerontes están complementando al caballo y nos están contando algo del ciclo solar. Y por otro lado hay más caballos por arriba y así se lee la pintura. Entonces la pintura lo que nos hace es, em, nos va poniendo, no como si fueran viñetas exactamente, pero sí como si fueran momentos en los que el sol se va moviendo por la pared y eso así se hace la lectura siguiendo el movimiento del caballo. ¿eh? Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, los 2 rinocerontes pequeñitos que os decía. Podéis ver que uno está barrado, que tiene el cuerpo con la mancha negra que lo atraviesa y tiene un largo cuerno en forma de luna. En cambio, el otro tiene doble o gemelos en el cuerno de la nariz, porque son gemelos, son 2 trazos, y luego también tiene gemelos en la barriga. Eso nos está señalizando, son signos, claramente son signos, eso no existe, no son animales ficticios, eso no hay rinocerontes que fueran de esa manera y tan entonces, estos son distintos porque son signos y están diciendo algo del ciclo solar. Entonces, lo explicamos muy bien en el libro para que la gente lo entienda. Ahora solo quiero que veáis que son signos. Entonces, pues, por ejemplo, estos son otros murales de Chauvet que también explicamos. Aquí podéis ver, por ejemplo, en la pantera, perdón, en la cabeza de la pantera, podéis ver que tiene el cuello un montón de rayas. Aquí tiene unos trellizos rojos, aquí tiene tres Cs en negro y luego tiene un par de palos en rojos también rectos, así como el caballo también tiene otras marcas. Bueno, todo eso son signos y eso no está ahí puesto al azar y tampoco son heridas del animal. O sea, luego veremos alguna cosa más sobre las heridas, pero que nunca son heridas. Entonces, se trata de signos, ¿eh? Y nos están contando cosas de lo que representa ese felino, que en realidad es un cruzado y bueno, es un ciclo del año en el caso de este mural. Porque esto es un fragmento del mural de los 3 ciclos en la cueva de Chovat. Esto es otra cueva, esta está en España, es Pondra, y lo que tenemos es un ciervo o una cierva que es del 30.000 de antes de Cristo, más o menos, y es de poco después de Chauvet, y lo que se sigue, lo bonito de Pondra y del desfiladero de Carranza donde está, es que se sigue, en este caso ya sí se sigue una especie de viñeta de cómic pero va de cueva en cueva. O sea, el desfiladero de Carranza tiene muchas
muchas cuevas una detrás de otra y se sigue la historia una detrás de otra y se va leyendo muy bien. Y bueno, al final llegamos a esta, bueno, no es la última, pero sí la razón por la que es roja es por un motivo concreto. Los colores son muy importantes. Y bueno, es una de las que leemos. Esta es otra del desfile del Pondra, que este es anterior, este es dentro de esas viñetas que os digo, este va antes, es la cabra. Y bueno, yo explico varias cuevas de las que me parecen más representativas de cómo podían ser, o sea, no cómo podían ser, sino ejemplos de distintas cosas y maneras que tenían ellos de hacer. No es que estemos dudando de cómo podían ser, sino que lo sabemos con seguridad, pero queremos mostrar ejemplos distintos. Aquí dimos un gran salto, desde la Auriñaciense damos el salto hasta el Madaleniense para poder poner un polícromo. Este es el de Caín, que está en Guipúzcoa. La cueva es una de las más importantes. Esto es uno de los grandes murales, el de los caballos de Caín. Y bueno, lo leemos completamente en el libro para que no haya problema. Y para que, lo mismo que, bueno, antes vimos la cueva de el techo de los bisontes de Altamira, que tiene una gran grieta, y esa grieta conforma la lectura. Bueno, aquí pasa lo mismo, solo que es la grieta vertical que ves ahí también. Está separando en dos y también conforma la lectura. Entonces, grietas y colores son muy importantes en la lectura de las cuevas y bueno, si queréis saber, ponernos a explicar todos los signos que hay aquí sería muy largo, no nos va a dar tiempo, así que bueno, os remito al libro, pero esto está bien leído en el libro y lo podéis ver cuando queráis. Aquí tenéis otras que se van explicando también, de Altamira y de Lascaux, porque explicamos un poquito de los polícromos, aunque no podemos meternos de lleno por lo que os conté antes. Es una codificación en el madaleniense que ya es muy compleja y no nos ha dado tiempo vamos, ni de lejos en el libro a poder explicar eso. El libro solamente es la punta del iceberg de todo lo que hay. O sea, entonces, aquí tenemos un ejemplo de errores que se suelen decir, porque aquí se habla de una cabeza de oso con con un signo fálico y patatín. Bueno, pues no tiene nada que ver, ni siquiera es un oso, sino que es un felino. Y esto no es un falo, sino que tenemos la luna, el sol, y en realidad es la serpiente alada del dragón. Entonces, una vez que leemos en los murales muchas veces las cosas, luego cuando vemos sitios como este que están en pequeñín y a lo mejor está un poco que no se nota muy bien lo que hay escrito, pero sabemos reconocerlo bien porque sabemos el mitologema del que se está hablando. Entonces, porque ya lo tenemos bien reconocido en las otras cuevas. Entonces, incluso a veces, o sea, a veces, o no, muchísimas veces podemos leer cosas que no se ven bien o que no se ven nítidamente porque ya lo sabemos. Ya os digo que esto se repite muchas veces. Entonces, la escritura ancestral, una vez que hemos visto que todo lo que se puede leer, el tema principal del libro es explicar, bueno, justificar la escritura. O sea, lo importante ahora, porque claro, vamos a reconstruir un montón de cosas históricas, ¿de acuerdo? Pero nos basamos en lo que leemos. Entonces tenemos que justificar primero que esa escritura es escritura. Entonces ahí es donde se mete el problema del libro de explicar la codificación de los signos, de los ideogramas, pero porque lo que queremos es utilizarlo luego para reconstruir historia. Entonces, pues hay que justificar esto primero. Y entonces el libro le dedica la mayor parte del tiempo a esto por ese motivo. Pero vamos haciendo las dos cosas a la vez, porque no puedes leer tampoco las pinturas sin hacer una reconstrucción histórica. Va de la mano. Tienes que hacer las dos cosas a la vez. Entonces, aquí ya es lo que os dije de, por ejemplo, cómo sabemos que el caballo representa al sol. Porque siempre que veis un caballo, pues resulta que representa al sol. Bueno, pues esto se sabe con cosas como que este es un politeísmo ancestral que aunque se fue desglosando los dioses y fueron aumentando en número y fue avanzando en complejidad, lo cierto es que se mantuvieron muchas cosas vigentes a lo largo de los milenios. Y por lo tanto, bueno, eso nos extraña mucho porque, por ejemplo, con el alfabeto latino, ¿cuánto llevamos ya? 3 milenios y no creo que se acabe el próximo siglo, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que en la prehistoria también pasase eso. Ellos no van a tirar abajo un sistema hasta que no tengan otro mejor. Entonces, las cosas se mantienen y eso no hay ningún problema. La continuidad cultural está demostrada en el libro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si llegamos a este de la derecha que veis ahí, es el caballo de Troya, y el caballo de Troya era el dios Apolo, con el que engañaron a los troyanos. Bueno, el dios Apolo era el sol. Entonces, esas cosas nos dan las pistas de que, bueno, el caballo es el sol. Entonces, si eso lo traspapelamos a la prehistoria y comprobamos que concuerda bien, entonces vamos bien.
Y lo mismo pasa con otros muchos signos. Aquí veis una repetición de toro con rayas, que es el de la Clotilde que vimos antes, pero también se repite en Llora, en la flecha Laza Cogul. Cogul es ya neolítica. Y todo esto, esta repetición de la combinación entre toro y rayas es por algo y es porque son signos, si no, no se repetiría. Y no son heridas, como os dije antes, porque como podéis ver, a veces las rayas no están dentro del toro, sino en el hocico, o sea, pero por fuera del animal. Pues eso no son heridas, sino dos signos combinados. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo llega hasta tiempos históricos, porque este es el toro de Obulca, o Porcuna, si queréis, el nombre actual, que es un toro tartésico anterior a la destrucción de Tartesos por los cartagineses. Y bueno, veis que también tiene la combinación del toro con las rayas, especialmente en el cuello, porque es segunda fase. Y bueno, aquí tenéis otro ejemplo de la cueva de Yonín, en Asturias. Tenéis el, bueno, es así, este símbolo que es la ondulada, y podéis ver en medio un mural egipcio y a la derecha una plita griego, porque estos símbolos prehistóricos perduraron hasta las civilizaciones históricas posteriores y diferentes civilizaciones los compartían porque tienen el mismo origen común en los cromañones franco-cantábricos, que es la cultura ancestral de la que proceden los blancos, todos los blancos del mundo. No importa si está en Australia, si está en Argentina o si está en Alaska, si eres de raza blanca, tu origen racial está en Europa, está precisamente, y dentro de Europa, en España, en la cultura franco-cantábrica. ¿M? Que surge en España, es una de las cosas que explicamos, porque la invasión, no, ahora lo explicaremos, la invasión entró por Gibraltar. O sea, entonces aquí lo vemos en color, podemos ver la ondulada y podemos ver la ondulada egipcia exactamente igual. Y además, estas pinturas remiten a mitos, porque en la pintura egipcia es un mito lo que vemos, la serpiente con el árbol, lo mismo que en la Biblia, y en las pinturas prehistóricas podemos leer exactamente lo mismo. O sea, lo que pasa es que está contado, en vez de con jeroglíficos, está contado con un sistema más primitivo de escritura. Esto es el toro, bueno, la cresta de Tarquinia, donde podemos ver, bueno, los toros y podemos saber qué significan los toros, es el dios de la fecundidad, tal, tal, y ahí vas sacando el significado de cada uno de los dioses perfectamente con las culturas clásicas y eso lo puedes luego llevar a la prehistoria porque en esencia se mantuvo igual. Entonces aquí veis a otro toro de Tarquinia que veis tiene el cuerpo rayado igual que el de Tartesos y lo mismo pasa abajo en el registro inferior donde vemos un toro de puntos que a su vez a la derecha es, bueno, es el esquema, pero si os fijáis la combinación de toro con ese signo que ponemos en el círculo, que es un circulito, es un disco con una cruz encima, bueno, esa combinación también viene de la prehistoria y también tiene un significado concreto que, bueno, lo explicamos en el libro, es bastante fácil, pero vamos, que hay continuidad, que no hay ningún problema, y en la cripta etrusca utilizaban todavía los ideogramas correctamente. Entonces, aquí lo tenemos en color. Los discos, en esta época tan antigua, porque esto es perigordiense, los discos aquí representan estrellas y el toro es el cielo. Entonces, es un cielo estrellado lo que tenemos aquí. ¿Y pero por qué motivo nos ponen esto aquí? Bueno, la función de la pintura religiosa, y bueno, eso ya se cuenta en el libro, es más complicado de explicar. Aquí tenéis cómo serían los signos esquematizados, porque veis que está el texto, ¿no? Está explicando. Entonces lo que vamos es explicando los signos uno a uno. Aquí podéis ver cómo se explican las penduladas, aquí cómo se explica la secuencia de rayas y cómo se va explicando todo. El libro está lleno de explicaciones de signos, hasta donde humanamente se puede en 500 y pico páginas y aún así nos hemos quedado en la punta del iceberg, porque son muchos más cientos de signos. Entonces, no nos cabe aquí, esto solamente es una introducción, es un libro de divulgación. Esto nos tiene que entrar en la cabeza que esto no es más que un libro de divulgación porque no se puede hacer más en 500 páginas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de animales híbridos ficticios que jamás existen, como por ejemplo el toro con círculos en mitad del cuerpo y unos cuernos rectos larguísimos, o el caballo rojo con cabeza de bisonte blanco, o la serpiente cornuda, o el minotauro. Todos estos animales o híbridos no existen en la naturaleza. ¿Y por qué lo hacían? Si esto no lo podían ver, esto es algo que ellos en la naturaleza no van a ver. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Los animales que cazaban? Claro que no. Entonces, estos son signos y los están combinando porque en realidad lo que están combinando son significados. Entonces, aquí vemos en color uno de ellos, que podemos ver que es de Altamira, es del techo de los bisontes. Podemos ver el caballo rojo y el bisonte blanco, la cabeza de bisonte blanco. Y esos son dos signos combinados, lo mismo que un par de gemelos que tiene la barriga del caballo. Bueno, otra cosa que seguimos con el libro es para
para poder leer signos muchas veces nos basamos en culturas prehistóricas que salieron de los francocantábricos con seguridad. Y entonces, concretamente, los indios de las llanuras americanos salieron de ahí y muchos signos son iguales que los que vemos en las cuevas y de ahí hemos sacado mucha codificación. Entonces, los indios escribían también con ideogramas. Eran un poco distintos, ya no eran iguales que los de la prehistoria, pero eran también ideogramas. Y aquí vemos a un indio en mitad, en un tipi con su esposa y está escribiendo ahí algo en una piel. Bien, ellos tenían un sistema de escritura y normalmente se escribía en pieles o se escribía como en la foto anterior, en los tipis se pintaba en los tipis, se pintaba en los escudos, se pintaba en pieles. Ahí es donde ellos escribían normalmente, porque realmente ellos no pintaban, sino que escribían ideas. Y lo escribían al estilo de los indios, porque lo conservaron igual y claro, el problema de todo esto es que no se va a conservar. O sea, todo esto desaparece porque las pieles no van a perdurar 30.000 años, para que nosotros las veamos, o una tienda, o cualquier otra cosa. Todo eso se pudre, desaparece y no queda nada. Y lo único que se ha conservado de lo que pintaban es en las cuevas. Pero ojo con las cuevas. Las cuevas eran siempre, siempre, santuarios y todas las pinturas de las cuevas son tema sagrado y muy importante para ellos. O sea, aquí, por ejemplo, en las pinturas de su casa o de la pie podían escribir sobre cosas más profanos, pero en las cuevas normalmente son temas sagrados por ese motivo, porque las cuevas eran santuarios. Aquí tenemos 2 ejemplos reales de pintura de los indios, donde en un lado te están hablando, em, de las posesiones de la familia y de los hazañas familiares, y en el otro es un calendario lunar, de 364 días, porque ellos era el calendario que usaban de 13 lunas. Entonces, bien, eran 28 barras verticales porque representa la duración de una luna. Pero, eh, que veáis que eso es una escritura, y que tenemos muchos ejemplos, de que esto no es algo tan inopinado en realidad, sino que tenemos ejemplos históricos y que tampoco es tan difícil de creer, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos además otras coincidencias porque tanto en vasco como en sius tenemos el mismo vocabulario muchas veces. Y entonces eso no puede ser coincidencia. Y sabemos con seguridad que los indios Sioux y otros pueblos salieron de la cultura franco-cantábrica durante tiempos ancestrales, durante las glaciaciones. Y esos son los parientes cercanos, o sea, más cercanos que tiene el vasco, que no se le han encontrado más, pero estos sí son parientes. Bueno, sigamos. Esto es y es importante, porque eso en lingüística es importante. Esto es el, el folclore popular, ¿cómo imagina la prehistoria? Pues imagina a un hombre peludo con taparrabos y garrote, con dólmenes, volcanes y dinosaurios, que eso fue cómo se reconstruyó la prehistoria en torno a 1860, incluso con los científicos, porque metían todo lo prehistórico en la misma etiqueta y bueno, luego se fue viendo que esto estaba lleno de anacronismos. Bueno, esto es exactamente lo que nos pasa actualmente. Cuando imaginamos que el que está pintando la cueva de Altamira con los bisontes es un tío en taparrabos así, en plan prehistórico, bueno, pues ni mucho menos, porque iba vestido más bien como un indio y muy bien peinado. O sea, aquí tenemos, aquí ya empezamos con la reconstrucción histórica, porque si ponemos el ejemplo principal de, de Gorjan en Gibraltar, de la lectura, que es este mural que veis aquí, esos grabados, ese grabado abstracto que dicen, bueno, olvidaos del abstracto, eso no existía, son signos, para ellos eran cosas muy concretas. No, el concepto de abstracción no existía, eso es del siglo XX. Entonces, se supone que es neandertal, pero vamos a ver que no es neandertal, que no lo es, quiero decir. Esta es el cráneo de Neandertal y bueno, estos son un collar de garras de águila Neandertal de Croacia. Y esto es una de las culturas, una de las dos culturas principales, como os dije antes, que va a dar pie al lenguaje de las pinturas prehistóricas más clásicas posteriores, y es la parte de los neandertales, aunque ese grabado, como os digo, no lo es. Y esta es la otra parte, que es la de los que vienen de Sudáfrica, los protocromañones, que como podéis ver, por ejemplo, en ese ocre rojo de ahí está grabado ya con una serie de aspas y cosas. Bueno, esos son las protorrunas también. O sea, esos son el sistema rúnico prefigurativo que ellos usaban y que podemos seguirlo también. ¿No? Habéis visto antes el meteorito de Oba. Tenemos muchos restos en Namibia y por la zona de Sudáfrica de este sistema, que además las podemos leer también, y cómo llega este sistema hasta Europa con la invasión.
Entonces esto es seguro, esto es el sistema de escritura de esta gente, que además eran los enanos porque eran de talla bajita, frente a los neandertales que eran de talla alta, aunque para nosotros actualmente también los neandertales no serían especialmente altos porque medían unos 70 o así y no eran especialmente altos. Pero, pero estos que venían de Sudáfrica eran mucho más bajos y de ahí viene el mito de los enanos y los gigantes, que es una de las cosas que explicamos mejor en el libro para que podamos, para demostrar con claridad, oye, que hay mitos que remontan hasta la edad ancestral, hasta esos tiempos, hasta esos milenios y que han perdurado hasta nosotros sin problemas, como el de los gigantes y los enanos. Y eso es una de las cosas que más explicamos porque es muy vistoso y además tiene, vamos a ver ahora los esqueletos y los cráneos que también se ven ahí, de los enanos, de los gigantes, de los cromañones y de las distintas razas. Entonces, está fuera de duda y se ve muy bien. Y de nuevo, esto no es algo tan inopinado como pudiera parecer, porque esto es un europeo, que sería lo que sería un gigante de hielo, un gigante blanco, y podemos ver a los enanos africanos de la parte occidental de África especialmente, estos son pigmeos, pero los de Sudáfrica, que eran de raza Quizón, también eran enanos. Entonces, no es algo tan inopinado porque incluso existe en la actualidad y no hay por qué descreerlo, sino que en realidad el mito de los gigantes y los enanos es porque había pueblos de distintas alturas, entonces unos eran más altos, otros eran más bajos, y los enanos eran los más bajos y los gigantes eran los más altos, y no, bueno, la literatura de fantasía posterior los ha convertido en gigantes descomunales y cosas de fantasía, pero el mito viene de esto y el mito es histórico. Aquí vemos esto es de una revista americana y la teoría que impera actualmente es la teoría de Café, que es que entraron por Egipto, por la península del Sinaí y por Palestina, y que el último sitio que llegan es a España porque invadieron desde Anatolia y Grecia, ¿no? Bueno, eso es cierto en parte porque esa invasión del 90.000 ocurrió y además llegaron hasta Grecia y tenemos el rastro del ADN en los griegos de gentes nilóticas perfectamente y que no está en el resto de Europa. Sin embargo, los cromañones no surgen con esa invasión, sino que surgen con la invasión de Sudáfrica, la de los que escriben con runas, los de Namibia y los del meteorito de Oba. Esos son los que realmente formaron a los cromañones europeos de raza nórdica e invadieron, como vemos en este otro mapa, invadieron por la parte occidental de África. Por eso son los enanos. Y entraron por Marruecos y por Gibraltar. Eso es lo que demostramos en el libro. Y bueno, es importante esta reconstrucción histórica y además nos va a permitir leer en Gibraltar el grabado de Blombos porque es un grabado político de la invasión. Entonces, pruebas antropológicas hay muchas. Aquí tenemos, por ejemplo, en Canarias, que se conservó, lo que veis ahí, el pequeñito, bueno, de los 3 cráneos grandes, el pequeñito de la izquierda, en Canarias se han conservado 3 razas principales en las islas, a nivel arqueológico, y el de la izquierda es un enano, el del medio es un neandertaloide, no es neandertal, pero es neandertaloide, tiene rasgos, y el de la derecha es un neolítico camita. O sea, son las 3 razas principales de Canarias y eso significa que llegaron hasta las islas, llegaron hasta las islas diferentes oleadas de poblaciones humanas y que además se conservaban más o menos aislados los grupos dentro de las islas. Esto es, no hay ningún problema tampoco en que cruzaran Gibraltar, de hecho, los mitos nos lo están relatando. Pues aquí tenemos la cueva de Gorjan, eso es Gibraltar, el Peñón de Gibraltar, las 3 cuevas de abajo, la de Gorjan es la del medio, y es donde se descubrió el grabado que tenéis ahí a la derecha, que bueno, como os dije, no es abstracto, sino que son una serie de signos y en el libro lo vamos explicando, lo vamos desgranando, aquí lo tenéis más grande, entonces lo que hay que hacer es separarlo en signos que conocemos y una vez que los separamos vamos reconociendo distintas clases de signos que se combinan, en realidad es una combinación, como está en el suelo se puede leer en varias direcciones y porque en esta época el abatimiento todavía no era tan importante en las runas, porque todavía no el abatimiento es un signo de los neandertales, y estos que escribían runas, los invasores todavía no tenían ese signo, pero luego lo mezclaron la codificación, y eso se puede ver muy bien. Entonces, pero en los primeros tiempos de las runas, en Namibia, o por ejemplo, este mural de Gorjan, que es el primer mural propiamente conservado, bueno, pues lo que podemos ver es una cruz, ese es el signo, pero si tú giras la cruz y la ves en forma de aspa, bueno, eso para ellos era el mismo signo, al menos todavía en esta época.
Entonces, el grabado de Borja tiene un montón de signos en realidad, 4 gemelos, tiene 2 cruces, ¿no? Al final son muchos signos y no es una composición abstracta, sino que son signos muy concretos y se pueden leer. Y bueno, como os dije, es un mensaje político. Luego tenemos también, hablamos de los mitos, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, es de las sedas, los gigantes de hielo y tal, que es lo que os estoy contando de los europeos. Los europeos, los neandertales eran los gigantes y los invasores eran los enanos, y los mitos, como las Edas, remontan a la parte mítica, porque también hay relatos, vikingos que son medievales y otras cosas, eso no, pero la parte concreta de las Edas sí que remonta a estas épocas. Y, por ejemplo, hay muchas, pistas, porque hablan de que se cubrió Ginnungagap era Europa occidental, y habla de que se cubrió de hielo y de escarchas, y que de luego se fueron los hielos y luego regresaron y tal. Todo eso son esto que te está contando el mito son las glaciaciones, o sea, ellos se daban perfectamente cuenta de que venían las nieves o que después se iban las nieves. Estos 2 cráneos que veis aquí son de los de Gibraltar, pero son híbridos, no son ni de Neandertal ni de enano. Pero en cualquier caso, la raza de Cro-Magnon aparece donde veis aquí en el mapa, antes del 35.000. Todos los esqueletos y restos de esqueletos de Cro-Magnon son aquí en Occidente, y como veis, si hubieran entrado por la parte de Oriente, por Cazé, como la otra teoría, pues estarían por Anatolia o por Grecia, pero no están aquí, están en Occidente. ¿Por qué? Pues porque entraron, como os estoy diciendo, entraron por Gibraltar, entraron por la parte occidental de África. Entonces, aquí contamos el mito, explicamos el contexto del grabado muy bien y explicamos el mito muy bien y con muchos detalles. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, cómo peleaban. El enano que veis ahí a la izquierda iba con la piel de lobo porque ellos eran los elfos. Y el gigante de la derecha en realidad no es tan grande. O sea, si es un neandertal, ¿de acuerdo? Pelirrojo e iba con las trenzas y tal. Pero el neandertal mide 1,70 de alto por regla general y no es tan grande, ¿no? Muchos de nosotros somos, pues, de esa estatura, sin embargo, los enanos sí eran realmente enanos y no pasaban de 1,50. Y aquí tenemos un ejemplo de enanos históricos que también llegaron hasta nuestros días, que son los Ainu de Japón. Sabemos que estos salieron también de la zona franco-cantábrica, tenían rasgos occidentales y no asiáticos. Y como podéis ver, el cuerpo es pequeñito en relación a la cabeza, o sea, son cabezones, y eran muy peludos, tal como nos narran los mitos, exactamente igual. Solo que pasa que los enanos de Europa eran pelirrojos mayoritariamente, lo mismo que los neandertales, precisamente por la híbrida. ¿Sabes? Aquí tenemos otro ejemplo de la mezcla de razas, pero esto es importante porque se reconstruyen los mitos muy bien porque había varios reinos que estaban en una confederación que luchaba contra los neandertales. Que a su vez tenían sus propias, eh, sus propias ligas entre tribus y sus propias confederaciones. Entonces, esto es por parte de los enanos, de los invasores, de los protocromañones y cromañones. El cráneo de arriba, o sea, esto es la tumba de la cueva de Ofnet en Alemania. Hicieron un disco, los enterraron en forma de disco, que eso representa el sol, y les echaron ocre, que es la vida. Entonces el sol era la vida y le echaron además vida en forma de ocre. Pero los cráneos que hay ahí mezclados, los cráneos que están ahí amontonados, porque fue una batalla, están casi todos con heridas de batalla. eh, los muertos que enterraron ahí con ese honor, esa honra por haber muerto en la batalla, son de 2 razas distintas. El de arriba que veis ahí a la derecha es un enano, es uno de los protocromañones, y en cambio, el de debajo es ya un cromañón, Si veis la frente oidiza, el mayor tamaño y otros rasgos, bueno, pues, tenemos los restos de las 2 razas, de enanos y cromañones, eh que son los que invadieron a los neandertales, que es una tercera raza, y si vas sumando razas, en realidad hubo bastantes más. Es decir, la prehistoria realmente era un conglomerado de razas porque había una endogamia muy grande entre las poblaciones. No se mezclaban tanto como hoy día y, claro, cada población conservaba unos rasgos muy definidos. Y eso era además muy importante para ellos. Entonces, aquí lo vemos más en grande, a la izquierda es el enano, a la derecha el cromañón, que es un gigante, pero con rasgos de enano. Porque, bueno, es un enano de tamaño gigante, por así decirlo, de tamaño grande, porque eran igual de altos que los neandertales. Y bueno, esos somos nosotros, los cromañones, ¿no? Venimos de ahí.
Aquí tenemos otro ejemplo de folclore que ha llegado hasta nosotros de ello. A la derecha es de la Voluspa, son los enanos nórdicos de las Edas, que bueno, pues son lo mismo que los Ainu que acabamos de ver en la foto, ¿eh? Los Ainu históricos, pues lo mismo son estos, solo que estos eran pelirrojos. Y a la derecha podemos ver folclore español de gigantes y cabezudos. Ya habéis visto que también eran cabezudos. Bueno, pues esto también es un recuerdo, lejano y conservado por la tradición de aquellos tiempos, porque para ellos era muy sagrado. Los mitos dejan muy claro que para ellos era muy sagrado el doble origen que ellos tenían, eh, de gigantes y de hijos de dioses. Cuidado, porque los enanos eran hijos de dioses. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de mitología egipcia, por ejemplo, los dioses de las cavernas, moradores del occidente. Cuando los mitos remontan a los dioses de las cavernas, están hablando también de estos, de los franco-cantábricos. Y aquí tenemos el descrédito que esto sufrió en el siglo XVIII por los ilustrados. Esto es que lo tachaban de fanfarronada porque, claro, los egipcios también te lo fechaban, eso remonta al 38.000 y tal y que cual, te remontaba a realmente a las fechas reales, en los mitos, y luego resulta que eso nadie se lo creyó porque eso es una fanfarronada, ¿eso cómo va a ser? Bueno, pues resulta que sí es y que conservaban las fechas porque ellos contabilizaban las generaciones y por eso tenemos tantas listas de generaciones en los mitos. ¿Sabes? Aquí tenemos otro ejemplo de la perdurabilidad, de la continuidad cultural. Arriba son los signos de las cuevas, que ya hemos visto, y abajo son jeroglíficos egipcios que son exactamente iguales y además conservaron el significado. Igual, o sea, es clavado. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo en el signo primitivo, que es la cruz, se va a mantener en los jeroglíficos, pero a su vez, para escribir el nombre de ese mismo Dios, lo van a desglosar y lo van a convertir, lo van a poner, o sea, la cruz va a conservar el significado, uno de los significados del Dios. Sin embargo, para referirse al Dios, van a poner el hombrecito sentado, que es el determinante de Dios en los jeroglíficos, y luego van a poner con signos fonéticos el nombre del Dios, que en este caso es Geb. ¿eh? El ganso con la pierna. Y bueno, seguimos poniendo más ejemplos y tal, y llega un momento en que empezamos con la gramática de los ideogramas, que entonces explicamos, a ver, sabemos que el círculo y el caballo hacen referencia al mismo Dios, sabemos que los gemelos y el toro hacen referencia al mismo Dios, y esto tiene que explicarse por qué utilizan unos u otros signos. Entonces empezamos ya con la gramática de los ideogramas, que queda explicada en el libro para que sacar de duda a todo el mundo, y entonces vamos ejemplificando qué pasa entonces si juntamos, porque los gemelos que veis ahí a la derecha son del dios del toro. ¿Qué pasa? Uy, perdón, al otro lado. ¿Qué pasa si vemos los gemelos con el caballo o si vemos los gemelos con un carnero? ¿Qué cambia de significado? ¿Qué pasa ahí? Entonces, vamos explicando cómo se va combinando los complementos, cómo se generan es algo así como sintagmas nominales, que ellos combinaban. Aquí podemos ver más combinaciones. Y luego, cuando querían decir lo más parecido a lo que sería para nosotros un verbo en la frase, lo que hacían era utilizar signos posicionales. Entonces, la combinación de los signos visibles suele ser el sentido, el sistema nominal de lo que estamos hablando de esto, de la fecundidad en el reino o de la libertad o del alma o de lo que sea. Estamos hablando de eso, pero luego lo que te contaban de eso, la acción, te la explican con signos posicionales. Entonces, todo queda muy bien explicado, ahí no hay problema. Lo que pasa es que es larguísimo de contar y no nos va a dar tiempo. Entonces, lo que hacemos también, yo cuento aquí, porque ya no nos queda demasiado tiempo, la verdad. Entonces, lo que sigo diciendo y contando en el libro es, bueno, intento explicar para que la gente entienda de dónde procede todo eso. Pues el sistema de escritura realmente remonta hasta los tiempos de Atapuerca y se puede ver con las acumulaciones de hueso. Entonces, esto empieza a explicarse aquí más cosas con las acumulaciones de hueso y tal, y es como se fue desarrollando, como se fue desarrollando. Aquí veis, por ejemplo, ya en tiempos de la cima de los huesos y ya se habían desglosado los dioses. Eso se ve muy bien con las acumulaciones. Entonces, podemos seguir la evolución de los dioses y de la evolución de la religión, podemos seguirla muy bien con los restos que han quedado, porque bueno, se explica en el libro, las cuevas no eran simplemente que hoy voy a comer y he hecho aquí los restos, sino que tenían otra función, se va explicando todo y realmente se puede llegar a reconstruir la religión vamos, de una manera fehaciente, o sea, lo sabemos bien, o sea, no es ni siquiera que dudemos. Entonces, esto queda explicado en el libro de dónde proceden la creencia en espíritus. ¿De dónde procede la misma creencia en espíritus de nuestros antepasados y cómo crearon la religión
bueno, para ellos politeísta, que se fue desglosando cada vez con más dioses, pero que llega hasta nosotros esa religión, porque al final nosotros también creemos en espíritus, en dioses, aunque lo hayamos reducido a uno y cosas de estas. Pero, en fin, en definitiva, las bases de nuestra religión remontan a todos estos, remontan a 1 millón de años, ya en tiempos de Atapuerca, en tiempos de Grandolina de Atapuerca. Y continúa y se puede continuar. Estos son los ejemplos que os estoy mostrando, pero en el libro hablamos de muchos más yacimientos de Europa, ¿vale? Luego hablamos también de las razas, cómo se generan las razas, cómo se mezclan las razas. Y de hecho, lo importante, lo más importante es que las razas surgen por mezcla y no realmente por una progresiva mutación al estilo de mutaciones progresivas en el tiempo al estilo Darwin. Eso nos explica muchos problemas que mostramos en el libro, porque muchas veces aparecen de improviso las razas y eso tiene que ser por otro motivo. Entonces, explicamos que realmente gran parte de nuestra, o sea, no es que no existan las mutaciones, que sí existen, y no es que no exista la selección natural, que sí existe, pero la evolución también tiene otras características que no están recogidas en esos dos parámetros y son igual de importantes. Pues eso se explica en el libro muy bien también. Entonces, aquí vemos cómo aparece la raza de Neandertal, la clásica, desde Heidelbergensis y una primera invasión de enanos. Aquí podéis ver, bueno, ahí veis a la izquierda la familia feliz en rojo, y es que el pelirrojo de rizado surge por mezcla de razas, y si eso mezclas mucha cantidad de población, de esa manera puede llegar a surgir un equilibrio de pelo rizado rojizo, que eso se va a romper si luego mezclas otras poblaciones, pero sí que surgió este equilibrio con los neandertales de Europa occidentales. Los occidentales, los Nefelim. Y bueno, aquí podemos ver más signos que se ven en otras cuevas, como la de Lunar Cave. El libro sigue con más signos, más cosmologías. Esta es una cosmología neandertal, con más dioses, con más... El libro sigue explicando más cuevas, más historia, más cuevas, más historia, que es de lo que trata en definitiva. Y bueno, pues creo que está explicado, ¿no? Venga, pues muchas gracias.